Las vacunas salvan vidas, son seguras, son accesibles y asequibles a toda la población. Por cada dólar que se invierte en una vacuna, el retorno a esa inversión es 26 veces mayor en costos directos e indirectos de evitar enfermedades que antiguamente diezmaban a la niñez. Bienvenidos al programa. Hoy día vamos a hablar sobre vacunación infantil, oportunidades perdidas y bajas coberturas. En países como el nuestro, en donde puede haber mucho dinero, pero hay mucha pobreza, es decir, somos un país pobre con plata, hablar de vacunación específicamente y especialmente en contextos sanitarios como los nuestros, en donde no hay hospitales, no hay médicos, no hay recurso humano, no hay acceso oportuno a servicios de calidad, porque no hay, lamentablemente. En todos estos años nunca se han preocupado realmente por salvar vidas o por la población. A veces creo que en los últimos 25 años, quienes han gobernado nos han hecho mucho más daño que Sendero Luminoso, de verdad, eso lo digo siempre y lo sostengo y lo suscribo. Pero volviendo a lo nuestro, en países en donde no hay acceso oportuno a salud y no podemos hablar de prevención porque todavía tenemos enfermedades como hace 200 o 300 años, las vacunas se han convertido no solamente en una estrategia inteligente, sino en una herramienta sumamente eficaz para poder proteger a la niñez, que es el futuro demográfico de un país, ¿no es cierto? Un niño que se educa es un niño que sale adelante, él, su familia, la sociedad. Entonces, en un país así, invertir en vacunas es lo mejor que nos pueda pasar en tanto no tengamos otras inversiones y otros crecimientos en el sector salud, que es lo que a mí me toca enfrentar en mi trabajo en el día a día. Pero para entender mucho mejor el contexto y saber qué es lo que ha pasado, es que en los últimos años, no solamente por pandemia, sino ya antes de la pandemia, las coberturas de vacunación habían disminuido. Ya luego vamos a ver este gráfico, pero primero quiero explicarles algo importante. Una cobertura de vacunación no es otra cosa más que del 100% de niños que tienes que vacunar, se tienen que vacunar por lo menos el 80% para poder mantener a la población libre del riesgo de contraer una enfermedad y como consecuencia de ella morir o enfermar severamente, sobre todo si no hay hospitales. Entonces, eso es cobertura. Ya antes de la pandemia, alrededor del 2015 al 2017, por pésimas e ineficientes gestiones, la cobertura de vacunación bajó. A pesar de que tenemos un excelente esquema de vacunación y podemos verlo ahora. Contra todas estas enfermedades, el Estado peruano tiene vacunas. Tiene vacunas contra la tuberculosis para los recién nacidos, contra la hepatitis B, contra el tétanos, tos convulsiva, hemófilus influenza B, que junto con el neumococo que está por acá, ¿sí?, eran los que más meningitis, septicemias y neumonías severas producían en los niños menores de 5 años. Tenemos vacuna contra ellos, vacunas contra el rotavirus, que era lo que hacía pues, que los niños se deshidratasen con mortalidad, hospitalizaciones y toda la tragedia que ustedes pudieran imaginarse. Tenemos vacunas contra la influenza, a pesar de que la gente sigue pensando que nadie se muere por gripe, pues se mueren por gripe y se mueren muy feo. Así que les voy adelantando esto. Sarampión, paperas, rubiola, fiebre amarilla, influenza, tétanos, tos convulsiva y actualmente papiloma también para chicos y chicas y vacuna contra COVID, que son excelentes vacunas, que son seguras, porque si hay algo de lo que estoy convencido, no solamente como médico, sino como pediatra, como padre de familia, ¿sí?, y de repente algún día abuelo, no lo sé, es que las vacunas salvan vidas. Y es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos si queremos que sigan creciendo y desarrollándose sanamente. Una cobertura de vacunación es sumamente importante porque si nosotros no tenemos a más del 80% de la población infantil vacunada, la probabilidad de que aparezcan nuevas enfermedades que pudieron haber sido erradicadas o que se declararon ya erradicadas, ¿no?, y aparezcan brotes y haya reemergencia de ellas, sería altamente probable. No olvidemos que en el 2020, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, murió una niña con difteria de 5 años, que ella y su familia venían de una zona, me parece, de la selva de Ucayali, y no estaban vacunadas. Hace poco, en marzo pasado, hubo un brote de polio asociada a la vacuna en una comunidad
nativa en donde nadie estaba vacunado con polio. Esas se llaman oportunidades perdidas. Cuando ustedes van al centro de salud, a la posta, con su niño, con su niña, a que se le vacune y le digan, no, ya tiene 15 años, no pueden ponerle vacuna contra el papiloma, eso es una oportunidad perdida. La vacuna está ahí. No le cuesta a quien lo pone, nos cuesta a nosotros con nuestros impuestos para los que pagan impuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no vacunar a alguien que va y dice, no tengo carnet, no tengo DNI, pero mi hijo no está vacunado? Pues vacúnalo, porque si no sabes si está vacunado o no, si lo vacunas tampoco pasa nada. Esas son las oportunidades perdidas. Y como siempre suelo decir, y esto creo que nadie va a discrepar conmigo, es que mucho más importante que una eficacia de la vacuna es que haya cobertura. Si tú tienes una vacuna contra una enfermedad, hablemos de COVID y la eficacia, porque ahora todo el mundo sabe de eficacias de vacunas, ¿no? Si tú tienes una vacuna que tiene una eficacia del 95% frente a la probabilidad de enfermar severamente o morir, y se la pones al 1% de la población, es como si no hubieses vacunado absolutamente a nadie, ¿ok? Pero si tienes una vacuna que tiene 40%, 50% de eficacia, pero vacunas a todos, es mejor todavía que la vacuna de 95% de eficacia. Es decir, es mejor una buena cobertura que una buena eficacia. Ahora, lo ideal sería que existan las dos, buena eficacia y buena cobertura. Si pudiésemos regresar al diagrama anterior, me gustaría explicarles algo para cerrar esta introducción y podernos irnos a la entrevista. Para que nosotros podamos tener cubierto o coberturado a la población de niños para que no tengan neumonía por neumococo, que no solamente produce neumonía, produce septicemia y también produce meningitis, ¿ok? El esquema nacional contempla 2 dosis de vacuna antineumocócica y una tercera a los 12 meses, ¿ok? Pero para que este esquema de 2 más 1, 2 antes del año y la tercera al año funcione, nosotros necesitamos tener por lo menos al 80% de niños vacunados y actualmente no estamos llegando a esa cuota. Por lo tanto, así como las autoridades sanitarias de este país, si existen, funcionen pues, ¿no es cierto? Por un lado eso. Y por otro lado, la comunidad también funcione, ¿ok? No dejen de llevar a sus hijos a vacunar. Insistan, si en un centro de vacunación le dicen no hay vacuna, pues vayan y mañana, o regresen después, pero no dejen de ir por eso. Voy a cerrar esta introducción diciendo que las vacunas salvan vidas, son seguras y ya no tienen que meter la mano en su bolsillo porque el Estado las garantiza y son excelentes. Así que a ponérselas. El Perú ha sido un país que en la región ha logrado tener un calendario de vacunación con casi, si no me equivoco, 19 enfermedades que pueden ser prevenidas a través de las vacunas. Sin embargo, las malas estrategias, las malas gestiones para lograr colocar y tener una buena cobertura nos han llevado a tener una gran brecha y la pandemia ha sido la cereza que ha coronado el pastel. Tenemos que recuperar las oportunidades perdidas. Para conversar acerca de esto me acompaña el doctor Javier Torres Goitia, él es médico pediatra, ex asesor de OPS, ex ministro de Salud, saludista público. ¿Quién mejor que él para que nos explique la problemática de la vacunación en nuestro país y en la región, porque esto no es ajeno a la región? Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Yo creo que siempre es importante y de hecho la comunidad tiene claro, ¿no? La sociedad tiene claro el rol de las vacunas. Son muy pocas las personas que podrían oponerse a las vacunas por razones poco inteligentes, además muy injustificadas, sin ninguna evidencia y hasta perversas. El impacto no es muy grande. Yo creo que el más grande impacto de la brecha de vacunas, de las faltas de coberturas de vacunas, responden a otros elementos que son mucho más importantes y son salvables. Yo no sé qué opines tú, qué ha pasado en nuestro país y en la región antes y durante la pandemia con la vacunación infantil. Sí, yo creo que el tema de la vacunación es un tema fundamental para el desarrollo del ser humano en general. La vacunación es un derecho universal y esto es un tema muy importante entenderlo, porque toda la población tiene derecho a recibir vacuna. ¿Y esto qué quiere decir? Que
aquellas poblaciones que se oponen a la vacunación están yendo en contra de un derecho fundamental y están yendo en contra del desarrollo sano de una sociedad. Del bien común. Del bien común. Entonces están atentando contra el bien común. Ese es un primer elemento que vale la pena mencionarlo. Pero este elemento también se transmite a las instituciones encargadas de la vacunación. Las instituciones encargadas de la vacunación tienen que tener mecanismos flexibles, mecanismos que se acomoden a la dinámica del individuo y a la dinámica de los ciudadanos para poder lograr tener la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación científicamente es el único elemento que se ha comprobado que previene las enfermedades en casi un 90%. Es decir, tú pones 100 vacunas y por lo menos 99 niños van a estar prevenidos contra esta enfermedad. Probablemente uno no esté prevenido, probablemente a uno le pongas la vacuna y hace la enfermedad, pero estamos hablando de porcentajes mínimos que la vacuna no protege, por condiciones naturales del ser humano, pero dentro del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad en los últimos 100 años, la vacuna es el mejor elemento para prevenir enfermedades. Ahora bien, durante pandemia evidentemente dejamos de funcionar en cuanto a la oferta de salud de manera normal. Los niños se quedaron sin control, fueron confinados en su casa, no se completaron de manera eficiente los esquemas de vacunación, luego la población estuvo esperando mucho que aparezca una vacuna contra COVID-19, pero en el Perú el problema venía de antes. El problema venía agudizado ya desde mucho antes porque al no vacunar perdemos un concepto que se llama cobertura. ¿Podrías explicarnos qué cosa es la cobertura, por favor? La cobertura es la cantidad de vacunas que necesita ser colocada en una comunidad para asegurar que esa comunidad no va a tener riesgo de la enfermedad. No solamente estamos hablando del individuo, sino estamos hablando de la comunidad, es decir, de la cantidad de gente que se vacuna. Para que una vacuna sea eficiente a nivel de comunidad, tenemos que estar seguros de haber colocado a más del 90% de la comunidad. Entre el 85 y el 90% de ese grupo social tiene que estar vacunado para estar seguros desde el punto de vista de la salud pública que esta enfermedad no se va a difundir. Pero aquí hay un tema que es muy importante. La vacuna no es una vacuna. Las vacunas tienen dosis. Tienen, por ejemplo, la hexavalente tiene 1, 2 y 3 dosis, la pentavalente tiene 1 dosis y la cuadrivalente tiene 1 dosis. Entonces, difteria, tétanos, coqueluche y polio tienen que vacunarse en 5 oportunidades en los primeros 5 años. Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado en la región y en el Perú? Tenemos una alta cobertura de primera vacunación, 85, 83%, en algunas regiones, porque en algunas no llegan ni a eso. Sí, sin duda. Sí. Pero la segunda vacuna ya no está en el 85%. Así es. La segunda vacuna está en el 70%. Así es. Y lo peor es que la tercera está en el 17%. O sea, este esfuerzo de haber colocado la primera muere con el tercer esfuerzo porque ya no es eficiente la vacuna. Y esa es una oportunidad perdida. Y esa es una oportunidad perdida. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque la primera vez vienen 100 a vacunarse, la segunda vez van 60 y la tercera vez van 10. Porque en los sistemas de salud pública, en los sistemas públicos de salud, lo que ocurre es que a veces la toma de una cita para vacuna significa para la madre, para el padre, para la abuela, para la persona que encargada del niño, tener colas de espera de 2 o 3 horas. O desplazarse. O desplazarse desde un caserío, un centro un lugar poblado, a otro lugar. 40 minutos, 1 hora, con el costo del transporte y todo. Así aquello, es. ¿no es cierto? Entonces, obviamente la primera vez lo hacen porque el ciudadano es consciente de la obligación que tiene. Así es. Pero relaja esa su condición emocionalmente normal, psicológica, para la segunda dosis. Y para la tercera ya le importa poco. Claro, no puede. No puede o ya se le Es que es un día perdido en la gestión. Es por eso que en la década del 80, en varias partes de América Latina, se empezaron a hacer movilizaciones populares
para la vacuna. Es decir, brigadas. No que el niño vaya al vacunatorio, sino que la vacuna vaya al niño. ¿No es cierto? Y la región de las Américas logró niveles del 90%. Erradicamos polio. En segundo y en tercera, y erradicamos polio, en segunda y en tercera dosis. Los sistemas de países más avanzados mejoraron su calidad de vacunación porque extendieron su cobertura. Porque tienen conectividad, tienen todo. Exactamente. Pero hay países altamente desarrollados como Estados Unidos de Norteamérica que tenían serios problemas de cobertura. Coberturas de vacunas. Porque no tiene un sistema de salud organizado. Porque no tiene un sistema de salud. Y probablemente sea porque es uno de los pocos países del mundo en donde los movimientos antivacunas sí tienen más fuerza, ¿no? Sí, exactamente. En ese contexto sí. Y donde hay un concepto raro del derecho, ¿cierto? Yo tengo derecho a decir sí como tengo derecho a decir no. Claro. Pero en el caso de la vacuna, cuando yo digo no, estoy afectando a mi vecino. Claro, no es una decisión personal, es una decisión colectiva. Claro. Es el bien común. Porque si yo no me vacuno y yo soy un portador y contagio al otro. Así esté vacunado, un niño puede contagiarse y también tener una enfermedad. O sea, la vacuna no es efectiva o eficaz al 100%. Siempre hay una probabilidad de que haya un niño vulnerable, ¿no? Hay muchísimas corrientes. No le pongas vacuna a tu niño porque le va a dar fiebre. ¿Efectos secundarios es una barrera para vacunar? O sea, la fiebre... No es ninguna barrera, pero sí para la sociedad y la socialmente se ha construido una barrera equivocada por estos efectos secundarios. Claro. Los efectos secundarios de las vacunas son mínimos frente al beneficio que producen. Fíjate tú, con COVID yo lo veo. Los padres no quieren vacunar a sus hijos contra COVID porque le tienen miedo al efecto secundario o le tienen miedo a que la vacuna no sea segura, y es lo más y mejor estudiado, inclusive frente a COVID. Exactamente. O sea, frente a COVID nada estaba estudiado, las vacunas sí, son seguras. Entonces hay una distorsión de la percepción de la comunidad de esto. ¿Cuál es el problema, Javier, de no tener buenas coberturas o las coberturas ideales? El riesgo de enfermedad. Esto es directo. O sea, no vacunas, tienes el riesgo de enfermedad. No vacunas contra polio, va a aparecer polio. Va a aparecer polio. No vacunas contra sarampión, aparece sarampión. Si tú vacunas la primera dosis con un 85% y la tercera con 17%, en realidad lo que estás haciendo es como si estuvieras vacunando a tu población en un 25%. Entonces estás dejando un 75% de posibilidad de que la enfermedad vuelva. Las enfermedades no desaparecen. Es decir, el polio no es que se acabó. Así es. No, controlamos el polio con las vacunas. No vacunamos, el polio vuelve. ¿No es cierto? La poliomielitis vuelve si es que no vacunamos. La difteria, la coqueluche, el sarampión vuelve. Hay un tema muy especial con el tema de la tuberculosis. Es un tema que se da, curiosamente, en el Perú, en algunos otros países, pero fundamentalmente en el Perú. Se vacuna contra la tuberculosis en todas las regiones, menos en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima no hay tuberculosis. Bueno, pues, porque en Lima no hay tuberculosis porque se vacunó hace tiempo. Pero hay tuberculosis en Lima. Y en, todos los estratos socioeconómicos. Y entonces la vacuna contra la tuberculosis se la debe colocar en los primeros 30 días de vida del niño recién nacido. Colocar vacuna de tuberculosis después de los 6 meses no tiene sentido. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo conmigo en que es más importante una buena cobertura que una buena eficacia? Me explico. Tú puedes tener una vacuna que tenga 99% de eficacia frente a una enfermedad, o sea, la vacuna ideal, que evite que te contagies, que evite que te enfermes y que evite que te mueras. Imagínate que encontramos la mejor vacuna que cumple las 3 condiciones: 100% de eficacia frente a que te contagies, a que te enfermes o a que te mueras. Pero se la pones al 10% de la población. Mientras tanto, tienes una vacuna que tiene una eficacia de 40% porque se la puedes poner al 100% de la población. ¿Qué prefieres? La del 40%. Es mejor una buena cobertura. Es mejor una buena cobertura porque eficacia. Cuando más te extiendes en la comunidad, estás evitando posibilidades de enfermedad que te contagien a la población. ¿Qué opinas tú de tener esquemas de vacunación en donde no se contemplen el mismo número de dosis frente a una enfermedad que otras? Me explico. Cuando tú vacunas contra el neumococo, el esquema ideal era 3 dosis antes del año y una cuarta después del año. Sin embargo, nuestro sistema de vacunación tiene el esquema 2+1, o sea, 2 dosis antes del año y la tercera al año, que es un esquema extraordinariamente bueno que ha demostrado que funciona
pero tiene sus bemoles. Uno de ellos es la cobertura. Sí. Ahí viene una decisión político-administrativa del Estado. Administrativa que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con la capacidad de análisis técnico y médico de la eficiencia de la vacuna. Y en el otro lado está el costo. Entonces, si por poner 3+1 no nos va a alcanzar la plata y no vamos a poner a nadie, entonces es mejor poner 2+1 que sí nos va a alcanzar la plata y vamos a tener una buena cobertura y vamos a tener una buena protección. Pero hay que tener la cobertura. Pero hay que tener la cobertura, pero además hay que tener un buen análisis técnico de la vacuna. ¿Cómo no? Por ejemplo, la vacuna del papilomavirus, es decir, yo creo que es una de las mejores vacunas que hay en el mundo entero. Perú tiene 14% de cobertura de vacunación. Y estamos previniendo el cáncer cérvico-uterino de las mujeres en edad fértil. Y lo más grave de todo es que la vacuna ya está pagada, pero a veces a los padres les cuesta aceptarlo. Javier, te agradezco. Exacto. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Me gustó. Nosotros nos vamos al corte y venimos con la última parte del programa. Y bien, continuando con la última parte del programa, llegó el momento de responder las preguntas del público. Siempre quedan cosas en el tintero que hay que aclarar, reforzar, puntualizar con respecto a lo vertido por nuestros invitados en el programa. Así que vamos a empezar con la primera pregunta y tiene que ver con esto. Doctor, he escuchado sobre la importancia de la vacunación infantil, pero también he leído algunas preocupaciones concernientes a los posibles efectos secundarios. ¿Cuáles son los beneficios de vacunar a mi hijo y cómo puedo estar seguro de que las vacunas son seguras y efectivas para su edad? Me gusta la pregunta porque esto es con lo que los pediatras tenemos que lidiar normalmente durante un día de trabajo. Miren, si hay algo realmente seguro y bien probado y muy bien estudiado, es la eficacia, la seguridad y la protección de las vacunas. Para que una vacuna pueda salir al mercado mundial o pueda ser colocada a la población, dicho de otra manera, lo primero que tiene que demostrar esa vacuna, antes de demostrar que es eficaz, es decir, que funcione, lo primero que tiene que demostrar es que sea segura. Y ese es el primer paso en cualquier ensayo clínico, preclínico, con respecto a una vacuna. Por lo tanto, la vacunación, que es un acto que tiene probablemente al día de hoy unos 300 y casi 400 años, hoy por hoy es la intervención médico-epidemiológica más segura que hay. Eso no significa que no hayan efectos secundarios. Efectos secundarios existen hasta cuando nos enamoramos. ¿O acaso no les late más rápido el corazón cuando ven al que le gusta o a la que le gusta? ¿No es cierto? Bueno, ese es un efecto secundario. Pero un efecto secundario no tiene por qué ser malo. Pudiera ser adverso, sí, por supuesto. Y de hecho, gran parte de la seguridad y de la investigación en el desarrollo de vacunas está circunscrito a eso. A ver qué población, qué persona pudiera no beneficiarse de una vacuna por el riesgo de hacer un efecto secundario, pero en la población en general, los efectos secundarios, más allá de la fiebre, dolor local, hinchazón, más sueño, más ganas de dormir, menos apetito, son los comunes y los cotidianos. Esos se manejan muy fácilmente, o con un poco de paracetamol, si hay dolor, malestar, fiebre o irritabilidad, o simple y llanamente descansando, dejándolos dormir, y si quieren comer menos tampoco pasa nada. Eso es lo más importante con respecto a la vacunación infantil. Las vacunas son seguras, salvan vidas, no les tienen que costar, están disponibles para todos los niños del territorio nacional, tienen que llevarlo a un centro de vacunación o hablar en el hospital o en el centro de salud donde lo controlan para que se las apliquen o se las coloquen. Tengo una pregunta dentro de las varias que hay, pero le he querido tomar porque tiene que ver con la vacunación contra el COVID. ¿Cuál es la situación actual de la vacuna contra COVID-19 en niños? ¿Cuándo estará disponible para ellos y cuáles son los beneficios de vacunar a los niños contra el virus? Quien me hace esta pregunta asumo que no debe estar muy informado o de pronto no presta interés a los canales de información a través de los medios de comunicación, escritos, radiales o televisivos. Yo lo entiendo porque para la calidad de información que dan mejor es no escuchar nada.
Pero gracias por la pregunta. La vacuna contra COVID-19 en niños es una realidad hace probablemente un año o más. Ya están autorizados, se empezaron a poner primero a los adolescentes, luego a los niños entre los 5 y los 11 años, pero ahora ya contamos con vacunas contra COVID-19 para niños de 6 meses en adelante. Las vacunas están en el Perú ha comprado varios millones de dosis, la vacuna actual es la vacuna bivalente que tiene las dos variantes Omicron de la vacuna contra COVID-19 junto con la variante original o con la cepa ancestral como la llaman, es muy segura, es muy eficaz. El problema es que así como usted, mucha gente no sabe que le están aplicando. O lo peor de todo, que eso sí es un error que yo he visto y soy testigo de excepción de ello, es que no sabemos dónde ir a vacunar. Uno entra a todos los sitios de vacunación del ministerio y nunca te dan el dato preciso. Te vas a un centro, te vas a otro, te dicen acá no, vaya usted allá. Yo creo que en ese sentido las autoridades tienen que poner un poquito en orden la casa. Pero las vacunas están, son seguras y lo único que tienen que hacer es llevar a sus niños de los 6 meses en adelante. Nadie debe dejar de tener una dosis de vacuna bivalente contra COVID-19. Espero que el programa les haya gustado. Eso ha sido todo por hoy en Vivir Mejor. Nosotros nos veremos en el próximo, Dios mediante, siempre y cuando se laven las manos, abran las ventanas y se quieran mucho. Nos vemos. Chau, chau.